6:20. 6:20, pues ya estamos a la hora. Bueno, entonces es un gusto, un placer, tanto personal como académico, presentarles al profesor, al doctor Rubén Martínez Avendaño, del ITAM, Instituto Tecnológico Autónomo de México. Autónomo de México, eso es. Y le agradecemos mucho a Rubén la cortesía de acompañarnos esta tarde. Es realmente un gusto tenerlo con nosotros. Y Rubén el día de hoy nos va a platicar sobre dinámica de operadores lineales, 2 puntos, algunos resultados en espacios de funciones en árboles. Gracias Carlos. Bueno, gracias a Carlos, gracias a Chavo por la invitación, gracias a todos ustedes por estar aquí. Ya sé que ya es tarde, con el calorcito ya dan ganas mejor de irse a tirar al pasto, entonces les agradezco estar acá. Les voy a platicar de un trabajo que he estado haciendo los últimos ya 3 años acerca de espacios en funciones de árboles y la dinámica de operadores en ellos. Entonces, primero quiero empezar a hablarles un poquito de dinámica en general, ¿sí? De la idea del caos, ¿sí? ¿Qué es el caos? Bueno, les voy a dar una definición muy famosa, pero primero, déjenme decirles un poquito de notación, simplemente una función de cualquier conjunto, en cualquier conjunto X, y un número natural, vamos a denotar por f a la n la composición de f consigo misma n veces, ¿ok? El único punto de notación que necesito. En general, X va a ser un espacio con ciertas características y f va a ser una función con ciertas características, pero aquí no le estoy pidiendo nada, ¿sí? Solamente es notación. Bueno. Y la primera parte de la definición de caos es esta parte, esto que se llama transitividad, ¿sí? Vamos ahora sí a tomar un espacio métrico, vamos a tomar una función que va del espacio métrico en sí misma, y vamos a decir que la función es topológicamente transitiva si para todos los conjuntos abiertos U y B adentro de X no vacíos existe un n tal que fn de U intersecta B, ¿sí? Esto quiere decir básicamente que tienen aquí un U, tienen aquí un B, ¿sí? En su espacio, miren que el pizarrón es el espacio métrico, y hay algún punto aquí que cuando le aplican f de U, luego le aplican f cuadrado de U, etcétera, en algún momento va a llegar a B. Sí, es lo que dice la definición. ¿Sale? Y les voy a mostrar un ejemplo, una función que es topológicamente transitiva. Una función muy sencilla, se llama la función logística, que es 4 por x por 1 menos x. Esa es topológicamente transitiva. Y déjenme hacerles una prueba visual de la transitividad de esta función, ¿sí? Aquí está la gráfica de la función, ¿sí? Del intervalo 0,1 al intervalo 0,1. Esta es la función, ¿sí? La función solita. Noten que tiene un máximo aquí en un medio y aquí la altura es 1. ¿Sí? ¿Qué pasa si hago f compuesta consigo mismo y la grafico? No sé si la pueden imaginar, pero al graficar f consigo misma, al componer f consigo misma y graficarla, les da esto. ¿Sí? Ok, noten que ahora aquí tiene un máximo aquí, un máximo acá, un mínimo acá en 0 y aparte de los mínimos que ya tenía. ¿Sí? Y aquí está f compuesta consigo mismo 3 veces, y f compuesta consigo mismo 4 veces, y f compuesta consigo mismo 5 veces. Y espero que de aquí ya hayan notado el patrón. ¿Sí? Entonces yo afirmo que esto ya, si el patrón sigue, esto me demuestra que es topológicamente transitiva. ¿Por qué? Porque dados cualesquiera U y B, den cualquier abierto aquí, llega un momento, llega un n tan grande que este abierto va a contener una oscilación completa de la función. Entonces, fn de U va a ser todo el intervalo 0,1, por lo tanto va a intersectar a cualquier abierto del 0,1. ¿Sí? Muy sencillito. ¿Ok? Entonces es una prueba visual de que la logística es topológicamente transitiva. ¿Sí? Esto es lo que en sistemas dinámicos se conoce como una condición de minimalidad. Básicamente como que el espacio es lo más pequeño que puede ser. ¿Sí? Miren, aquí está F6 también. Pensé que llegaba hasta F5. ¿Sale? Bueno. Esta es la primera parte de la definición de caos, que una función sea topológicamente transitiva. ¿Sí? Y quizá debería decir un poco más de minimalidad. Esto quiere decir que el espacio, el conjunto X en el que están viviendo es lo más pequeño que puede ser, porque si agarran cualquier abierto, este abierto va a viajar y le va a pegar a todo el resto del conjunto. ¿Sí? Entonces el espacio, su sistema dinámico es el más pequeño posible. ¿Sí? No es que sea un sistema compuesto de 2 partes que no interactúan. ¿De acuerdo? Es lo que quiere decir esta condición. Bueno, la otra condición de caos tiene que ver con el comportamiento de las órbitas. ¿Sí? La órbita de F
en X se define como este conjunto. Tomen la función f y tomen X, tomen f de X, f compuesto con f de X, f compuesto con f compuesto con f de X, f compuesto con f compuesto con f compuesto con f compuesto con X, etcétera, ¿no? Esa es la órbita, que muchos de ustedes seguro ya conocen. ¿Sí? Y una pregunta muy natural es ¿cuál es el comportamiento de la órbita? ¿Sí? Pues vamos a ver qué sucede para la logística. Aquí está otra vez la función logística en verde. Esa es la recta y igual a x. Y tomo este punto, el punto 6. Voy a utilizar un diagrama de telaraña, que a lo mejor varios han visto. ¿Sí? Entonces, evalúo f en punto 6, me da esta altura. Ahora quiero evaluar f en esta altura, que es punto 9 y algo, ¿no? Entonces, la manera más fácil de hacer eso es tomar este punto y trasladarlo a la recta y igual a x y luego bajarlo otra vez a la gráfica. ¿Sí? Entonces, lo hago. Entonces, f de punto 6 es esta altura, que es como más o menos un poquito abajo de punto 2, ¿verdad? Luego hago lo mismo. F de este punto lo mando aquí, y luego lo mando aquí, ¿no? Y me da esto. ¿Sí? Y ahora f, entonces, aquí ya tengo 3 iteraciones. Empecé con punto 6, f de punto 6 era punto 9 y algo, f de punto 9 y algo era punto 19, y luego f de punto 19 era punto 52 o algo así. ¿Sí? Y sigo. De aquí no voy a detenerle los valores, pero noten las alturas, lo importante que son las alturas. Ahora vuelvo a aplicar f, ¿qué me da? Me da casi 1. No es 1, pero es casi 1. ¿Sí? Le aplico f y me da ahora casi 0, no es 0. Le voy a aplicar f, me da un poquito más grande. Otra vez f, otra vez f, otra vez f. Ahí van 10 iteraciones. Ahí ya me salté a 20, porque no quiero ir de una en una, ¿no? No sé si alcanzan a ver dónde termina. Aquí, ¿no? Ahora me voy a 30. Ahorita vamos por aquí, creo. 40, 50, 100, 200, 300, 400. ¿Me pueden decir dónde voy? Allá no se nota, ¿verdad? Pero como que parece que se van llenando todas las alturas. Ahí van 500, ahí van 1000, 5000. ¿Sí? Claro, este es un experimento numérico. Esto no quiere decir que se llene todo. Y de hecho, obviamente no se llena todo porque estoy tomando un conjunto numerable. Y el intervalo 0,1 es no numerable, ¿verdad? Pero sí parece indicar que las órbitas de f, los valores están por todos lados. Y están bien distribuiditos. ¿Sale? ¿Ok? Y de hecho, sucede que esta órbita es densa en el intervalo 0,1. Y es un teorema ya muy viejo de Birkhoff, que dice lo siguiente. Si tienen un punto X, tengan un espacio métrico sin puntos aislados, ¿sí? Y una función continua. Si existe un X tal que la órbita es densa, entonces F es transitiva. ¿Sí? Y además, al revés, si X es un espacio métrico completo y separable, sucede que si F es transitiva, entonces existe un X tal que la órbita es densa. ¿Sí? Entonces estas condiciones de transitividad y de tener un punto con órbita densa están muy relacionadas. ¿Sí? Bajo ciertas condiciones una implica la otra. Y de hecho, déjeme dejar esto por un momento, de hecho entonces tenemos esto. Si X es un espacio métrico separable, completo y sin puntos aislados y F continua, entonces F es transitiva si solo si existe un punto tal que esta órbita es densa. Entonces esta condición de minimalidad ya me produce un comportamiento, digamos, errático, entre comillas, de las órbitas. ¿Sí? Si el sistema es mínimo, hay un punto que viaja por todos lados y de hecho llena el espacio en el sentido que es denso. ¿Sale? Y además, ahora sí déjeme regresar a esta parte de acá. Si esto sucede, si hay un punto, si el espacio es completo y separable y hay un punto donde la órbita es densa, entonces el conjunto de X, tal es que la órbita es densa, es decir, el conjunto de los puntos que tiene este comportamiento, es lo que en análisis se llama un G delta denso. Los que no sepan qué quiere decir, es que quiere decir que son un chorro. ¿Sí? Los que sí sepan qué quieren decir, les recuerdo, quiere decir que este conjunto es la intersección de una cantidad numerable de abiertos densos. ¿Sí? Eso es lo que en espacios muchas veces se considera como casi en todas partes, aunque aquí no hay ninguna medida. ¿Sale? Bueno. Ok, entonces fíjense, entonces la condición de transitividad es equivalente, bajo estas condiciones, a que existen puntos con órbita densa. ¿Sí? Y en el caso de que existan,
son muchos puntos con órbita densa. Bueno, ahora sí vamos a la otra parte de la definición de caos, que tiene que ver con la existencia de cierta regularidad. Vamos a recordarles que un punto es periódico, un punto P en X es periódico con periodo n, si después de n iteraciones de f, el punto P vuelve a caer a P, es decir, toman P, f de P, f cuadrada de P, f cúbica de P, y en algún momento regresan a P. ¿Sí? Y es de periodo n, pues si regresa en el paso n, pero nunca regresó antes. ¿Sí? Eso no importa mucho en realidad. Bueno, la función logística tiene puntos periódicos, ¿no? Déjenme regresar a la... Mejor la pinto aquí a la logística. Tiene puntos periódicos. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cómo ven los puntos? El 0 es un punto periódico, f de 0 es 0. Y este punto de aquí, que es 3/4, también es periódico. ¿Sí? Si hacen la cuenta aquí y ponen 3/4, 4 por 3/4 les da 1/4, 1 menos 3/4 les da... No, ¿qué dije? 4 por 3/4 les da 3, 1 menos 3/4 les da 1/4, y les vuelvo a dar 3/4. ¿Sí? Y 0 les da 0. Pero este punto de aquí también es periódico de periodo 2. ¿Sí? Y aquí espero que me crean la cuenta. Si calculan 5 más raíz de 5 entre 8, les da 5 menos raíz de 5 entre 8. Y si calculan f de 5 menos raíz de 5 entre 8, les da 5 más raíz de 5 entre 8. Entonces hay un punto de periodo 2. ¿Sale? Bueno. Ok, y de hecho aquí está la grafiquita que intento poner aquí. Aquí está f, aquí está y igual a x, y las intersecciones de y igual a x y la gráfica de f les dan los puntos de periodo 1. ¿Sí? ¿Cuáles son las intersecciones? Este punto de acá y este de acá, ¿verdad? Bueno. ¿Cómo encuentro los puntos de periodo 2? Pues grafico f compuesta con f y tomo las intersecciones, ¿no? Y aquí tengo 4 intersecciones. Claro, no todas son de periodo 2. Este de aquí es de periodo 1. Es el 0. Este de aquí es 3/4, es de periodo 1. Pero estos dos puntos, este y este, son de periodo 2. Sí, estos son los puntos que les había puesto en su momento. 5 más raíz de 5 entre 8 y 5 menos raíz de 5 entre 8. ¿Sí? Bueno, entonces, pues aquí ya vieron a dónde voy, ¿verdad? Quiero ver los puntos de periodo 3. Aquí hay varios, ¿no? Están 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos. ¿Sí? Aquí incluye, por supuesto, los puntos de periodo 1. Pero nada más, todos los demás son de periodo 3. ¿Sale? Y así me voy. Aquí están los puntos de periodo a lo más 4. ¿Sí? Aquí incluyo los puntos de periodo 1 y de periodo 2. ¿Sí? Aquí están los puntos de... las intersecciones son los puntos de periodo 5 o 1. ¿Sale? Lo que quiero que noten es dónde están los puntos periódicos. Bueno, pues aquí hay uno, ¿verdad? Aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro. En cada bajadita de estas hay 2. Entonces están distribuidos como que muy bonito en el intervalo 0,1. Están por todos lados. ¿Sale? Ok. Y lo que de hecho sucede aquí, también espero que lo crean, es que el conjunto de los puntos periódicos de cualquier periodo es denso también del intervalo 0,1. ¿Sí? Ok. ¿Ves que aquí ya hay dos cosas como que están una jugando contra la otra, ¿no? Hace rato teníamos que había un conjunto denso de puntos donde la órbita se movía para todos lados. Eso quería decir en particular que no eran puntos periódicos. Sí, porque la órbita es densa. Pero aquí tengo puntos periódicos también que son densos en el conjunto 0,1. ¿Sí? Entonces tengo una cantidad densa de puntos que la órbita es densa y tengo una cantidad densa de puntos periódicos. ¿Sí? Bueno. Ok. Y esta es la tercera parte de la definición de caos. Esta es la quizá más famosa. ¿Sí? A ver, esto luego se conoce en el habla popular como el efecto mariposa. ¿Sí? Lo que dice es, bueno, decimos que F tiene dependencia sensible a condiciones iniciales si existe un delta, un número positivo, ¿sí? Tal que para todo epsilon y para todo x, tiene aquí un x, tiene un epsilon, entonces tiene una bolita aquí. Existe un punto, aquí está x, existe un punto y aquí, tal que para algún n se tiene que la distancia entre fn de x y fn de y es mayor que epsilon. Sí, o sea, no importa qué bolita agarren en su espacio métrico, hay un punto en la bolita, tal que después de n iteraciones y fn de x,
la distancia entre ellos es mayor que delta. Sí, a la delta se le llama la constante de sensibilidad. ¿Sí? ¿Ok? Es decir, no importa qué tan cerca hayan empezado los puntos, eventualmente se van a alejar a distancia delta. A lo mejor después regresan y vuelven a estar juntos, pero en algún momento van a estar separados. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y sí entienden por qué es el efecto mariposa, ¿no? Perturbaciones pequeñas en los datos iniciales pueden llevar a un cambio cualitativamente grande después de cierto tiempo. Bueno. Ok, y esta es la definición que propuso Devanny en el 86 en su libro de sistemas dinámicos de lo que era una función caótica. Si Devanny propone que una función es caótica, sí cumple estas tres condiciones. ¿Sí? La primera, que es topológicamente transitiva, es la parte de minimalidad de un sistema dinámico. El sistema dinámico es lo más pequeño posible. No estoy combinando artificialmente dos sistemas que no tienen nada que ver los unos con los otros. Por otro lado, hay regularidad. ¿Sí? Por todos lados hay regularidad. ¿En qué sentido? En que el conjunto de puntos periódicos es denso. No importa dónde me pare, cerquita va a haber un punto periódico. ¿Sí? La regularidad, la parte bonita, está por todos lados. Y por último, hay dependencia sensible a condiciones iniciales. ¿Sí? Si empiezo de algún lado y me muevo un poquitito, va a haber un punto muy cerquita que se aleja eventualmente. ¿Sí? Estas son las condiciones de caos según Devanny. Pero lo padre fue que poco tiempo después, en el 92, estas personas publicaron un articulito de 2 páginas, de hecho, donde demuestran lo siguiente. Tiene un espacio métrico que no sea finito para evitar casos triviales y una función que sea continua, topológicamente transitiva y tiene un conjunto denso de puntos periódicos, entonces tiene dependencia sensible a condiciones iniciales. ¿Sí? Es decir, la propiedad 1 y la 2 implican la 3. ¿Sale? Es decir, la minimalidad y la periodicidad me implican esta parte que es lo que la gente usualmente piensa como la parte caótica. ¿Sí? De alguna manera esto me dice que el caos debe ser más frecuente de lo que yo esperaba. ¿Sí? Y como consecuencia, pues, ¿qué tenemos? Pues que esta función, la logística, es caótica, porque es topológicamente transitiva, tiene un conjunto denso de puntos periódicos, y por lo tanto cumple la dependencia sensible a condiciones iniciales. ¿Sale? Ok, bueno. Lo padre aquí noten es que el caos a lo mejor ya se veía desde la parte topológicamente transitiva. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se acuerdan que eso implicaba que había puntos con órbita densa. ¿Sí? Entonces había puntos cuya órbita era, entre comillas, impredecible, ¿no? Entre comillas. Obviamente se puede predecir, ¿no? ¿Sí? Bueno. Y una pregunta, yo lo que hago es teoría de operadores lineales en espacios de Banach, y una pregunta muy natural que uno se puede hacer es, bueno, ¿y a poco esto puede pasar para operadores lineales? ¿Sí? La función, por supuesto, que les puse aquí no es lineal, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿se puede encontrar operadores lineales en espacios de Banach que sean, por ejemplo, transitivos? ¿Sí? ¿Perdón? No te oí. Pero no es lineal. Lineal es lineal en todo el espacio. Ahí ese es lineal por trozos. Sí, no lineal. Si tomas la tiendita, la tiendita se refiere a esto. Esta misma función, pero hecha así, ¿no? Sí, esa no es lineal por trozos. ¿Sí? Entonces, ¿se pueden encontrar estas? Sí, y bueno, yo por deformación profesional, mis espacios de Banach siempre son sobre los complejos, pero todo lo que voy a decir se puede hacer sobre los reales, ¿sí? Bueno, entonces, esa es la pregunta, ¿no? ¿Se pueden encontrar estas transformaciones? Déjenme darle un nombre a esta definición que ya les había dado. Tomen el espacio de Banach B, un operador acotado de B en B es hipercíclico. Acotado, para los que no sepan, simplemente quiere decir que es continuo. El espacio de dimensión infinita, las funciones lineales pueden o no ser continuas. Es un problema muy importante, de hecho, los operadores no continuos resultan ser fundamentales para muchas cosas, particularmente para la física, ¿sí? Pero aquí vamos a suponer que son continuos. Vamos a decir que T es hipercíclico si existe un vector X tal que la órbita es densa en el espacio de Banach. Y al vector X le llamamos hipercíclico, ¿sí? Hipercíclico porque es más que cíclico. Si alguno de ustedes recuerda en algún curso de álgebra lineal, se le llamaba un operador cíclico, o un vector se le llamaba cíclico, si el espacio lineal generado por este conjunto era denso. ¿Ok? Pero aquí no estoy pidiendo que el espacio lineal sea denso, estoy pidiendo que solamente el conjunto sea denso. ¿Sí? Entonces estoy pidiendo más que ciclicidad, por eso se llama hipercíclico. ¿Sale? Bueno.
Resulta ser que estos objetos sí existen, ¿sí? Y los primeros ejemplos los dieron Birkhoff en el 29 y MacLean en el 52, pero eran operadores en espacios de Fréchet. Básicamente eran operadores en el espacio de funciones enteras en el plano complejo, que no es un espacio de Banach, es un espacio de Fréchet nada más, lo que sea que eso signifique, ¿sí? Pero el primer ejemplo en un espacio de Banach lo dio Rolewich en el 69. Ya llovió. Es más, aunque no lo crean, todos estos años son más viejos que yo. ¿Sí? Bueno, y ahora, ¿por qué estudiar hiperciclicidad? ¿Sí? Bueno, por varias razones. La primera, ya se las dije, que tiene que ver con caos. La segunda es por la siguiente. Vamos a tomar un espacio de Banach, un subespacio cerrado, vamos a tomar un operador acotado. Vamos a decir que un subespacio M cerrado es invariante si T de M cae en M. Déjenme quitar la manita de ahí porque ya me mareó. ¿Sí? Si T de M es en M. ¿Sale? Todos habéis visto esta definición de álgebra lineal. Si un subespacio es invariante, si al aplicarle T cae en el espacio invariante, cae en M. Obviamente siempre hay espacios invariantes, porque el espacio de Banach completo es invariante y el espacio cero es invariante. ¿Sí? Y la pregunta natural es si habrá otros. ¿Sale? Bueno, pues para espacios de Banach se sabe que no necesariamente, pero para espacios de Hilbert, de dimensión infinita y separables, no se sabe. ¿Sí? Nadie sabe si cualquier operador debe tener un subespacio invariante, cerrado y no trivial. No trivial, o sea que no sea ni todo el espacio de Hilbert, en este caso, ni el cero. ¿Sí? Es un problema muy famoso que ya va a cumplir como 90 años, ya pronto yo creo. Seguramente von Neumann fue el primero que se lo planteó por ahí de finales de los 20, principios de los 30, no estoy seguro. Entonces, fíjense, ya es un problema viejo, ¿no? ¿Sí? Y la gente pues la ha pegado con todo, pero siguen sin poder resolverlo. Pues por ahí de los, ¿qué habrá sido? Finales de los 70, principios de los 80, alguien dijo, bueno, a ver, es que a lo mejor esto es muy difícil, ¿no? A lo mejor, es muy difícil. A lo mejor hay que tratar de resolver un problema más simple. ¿Cuál sería un problema más simple? Bueno, pues en lugar de pedir que tenga un subespacio invariante, vamos a pedir que tenga un subconjunto invariante. ¿Sí? Acuérdense que un subespacio vectorial tiene que respetar que la suma de vectores en el espacio esté en el espacio, ¿no? Y la multiplicación escalar. Pero ¿qué pasa si no pido eso? Nada más pido que sea un conjunto invariante. Tengo que pedir que sea cerrado porque si no es muy fácil de responder esto. ¿Sí? Bueno, obviamente, otra vez, todo el espacio de Banach y el cero son subconjuntos invariantes no triviales. ¿Sí? Y en espacios de Banach se sabe también que hay espacios de Banach y operadores en ellos sin subespacios invariantes no triviales. Pero para espacios de Hilbert tampoco sabe la respuesta. ¿Sí? Hay algo ahí. El espacio de Hilbert es como que el más decente de los espacios de Banach y aún así es el más recalcitrante. No se sabe qué sucede ahí. ¿Sale? Este problema está, hasta donde yo sé, está abierto. ¿Sí? A menos que ustedes saliendo de aquí me digan, no, pues es bien fácil y ya. Pasen conmigo y nos hacemos famosos. Les dicen la idea y yo la acabo de desarrollar. ¿Sale? Les doy crédito, no estoy plagiando, les doy crédito. Bueno. ¿Qué tiene que ver esto con hiperciclicidad? Bueno, ¿cómo construían un subconjunto invariante no trivial? Pues tendrán que tomar, si el subconjunto es invariante y es no trivial, debe tener un vector diferente de cero. Agárrenlo. De x. Si es invariante, pues t de x también tiene que estar ahí, ¿no? Y si es invariante, t de x debe estar ahí. Y si es invariante, t de x debe estar ahí, etcétera. Si entonces, este conjunto claramente es invariante. Y como que debería ser el conjunto invariante más pequeño posible que contenga x. ¿Sí? Y si yo tomé un x originalmente que fuera diferente de cero, pues este conjunto pues no es el conjunto cero. ¿Sale? Bueno, y se puede demostrar, porque los operadores que estoy tomando son continuos, que la cerradura también es un conjunto invariante. Y ahora ya es cerrado. El problema es, a lo mejor es trivial. Bueno, no es el cero, porque contiene x. Pero podría ser todo el espacio. Pues si x es un vector hipercíclico, de acuerdo a la definición que les dije hace rato, sí sería todo. Esa es la definición. Un vector x es hipercíclico si esto es denso. Es decir, si la cerradura es todo el espacio. ¿Sí? Entonces, esa es la relación que hay entre el estudio de la hiperciclicidad con el subconjunto invariante. ¿Sí? Si yo quiero probar que un operador
tiene subconjuntos invariantes no triviales, tengo que demostrar que tiene vectores no hipercíclicos. ¿Sí? Vectores diferentes de 0, no hipercíclicos. El 0 nunca es hipercíclico. ¿Sí? Aquí lo dije. Un operador tiene su conjunto invariante cerrado no trivial si solo si existe un vector no cero que no sea hipercíclico. ¿Sí? Entonces esa es la relación. Ahora, entonces la relación entre hiperciclicidad y estos problemas, ¿no? Entonces fíjense, la hiperciclicidad surge de dos maneras. Surge del estudio del caos y surge de tratar de resolver este problema del subconjunto invariante. ¿Sí? La primera vez que a mí me dijeron de esto de los operadores hipercíclicos, yo no lo creí. Ya llegó alguien y me dijo, ¿sabías que hay un operador lineal que la órbita es densa? Pues obvio que no. ¿No? Así yo con toda la seguridad de la juventud, ¿no? Pues, no, ¿cómo crees? No, pues resulta ser que sí hay, ¿sí? Pero, ¿por qué en mi cabeza de estudiante dije, no, pues ¿cómo crees? O sea, tienes una función lineal, le aplicas X, se la aplicas a X, le aplicas otra vez la función al resultado, le aplicas la función al resultado. Pues si el operador es lineal, pues es entre comillas aburrido, ¿no? Sí, entonces pues no se va a ir por todos lados, no puede ser. ¿Sí? Y la razón por la cual yo pensé eso es porque si el espacio es de dimensión finita, no se da el fenómeno de hiperciclicidad. Este fenómeno solo se da en espacios de dimensión infinita. ¿Sí? ¿Y por qué no se da en dimensión finita? Bueno, básicamente por este teorema de Carol Kitaj. Carol hizo su doctorado en el 82. Nunca publicó muchos de los resultados, pero su tesis circula por ahí y ella es muy famosa por todo esto. Ella demostró ahí que si un operador es hipercíclico, el operador adjunto no tiene eigenvalores. Para los que no sepan qué es esto, piensen que es básicamente la transpuesta conjugada. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Pues que los espacios de dimensión finita, la transpuesta conjugada siempre tiene eigenvalores. Entonces, pues no puede ser que el operador sea hipercíclico. ¿Sí? La razón ya más profunda es que si hay eigenvalores del adjunto, hay un subespacio en el que, de dimensión 1, en el que se reflejaría la hiperciclicidad. Y claramente en dimensión 1 puede haber hiperciclicidad. ¿Quiénes son los operadores lineales en dimensión 1? Pues multiplicación por una constante. Y el operador de multiplicación por una constante no puede ser hipercíclico, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué no? Tarea, piénsenlo. ¿Sí? De hecho, muchos de los operadores que la gente usualmente estudia tampoco pueden ser hipercíclicos. Todos estos resultados son de Carol Kitaj. Por ejemplo, si T es un operador compacto, eso quiere decir que se puede aproximar por operadores finitos, tampoco es hipercíclico. Si T es un espacio de Hilbert y T es autoadjunto, tampoco es hipercíclico. ¿Sí? Si H es un espacio de Hilbert y T es normal quiere decir que conmuta con su adjunta, entonces tampoco es hipercíclico. Y perdón, autoadjunto quiere decir que es igual a su adjunta. ¿Sí? Entonces, todos estos no son hipercíclicos, ¿no? Entonces, la pregunta natural es, ¿y a poco sí existen, no? O sea, ya les dije que sí, pero les debería mostrar uno, ¿no? Entonces, déjenme mostrarles uno. ¿Sí? Y es un operador muy sencillo. Es el ejemplo que dio Rolewich en el 68, 69. B va del espacio LP a LP. Este espacio es el espacio de las sucesiones que son P sumables. Es decir, que la potencia P, la serie es finita. ¿Okay? Y el operador B lo que hace es que toma la sucesión A0, A1, A2, A3 y la manda a A1, A2, A3, A4. Es decir, la recorre hacia la izquierda. ¿Sí? Y obviamente al correr hacia la izquierda, pues se muere la primera entrada. ¿Sí? Eso es diferente al operador S, que es desplazamiento a la derecha. Aquí, si desplaza toda la derecha, se le agrega un 0 al inicio. ¿Sí? Bueno, ni B ni S pueden ser hipercíclicos. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque para empezar, S es una isometría. No cambia la norma del vector. Y pues ya con eso no puede ser hipercíclico, ¿verdad? Porque todo un vector X, si le aplican S, pues se queda del mismo tamaño. Le aplican S, se queda del mismo tamaño. Siempre está quedando del mismo tamaño, entonces no puede llenar el espacio. B, pues menos, porque B, a todos debería ser claro que B, no, la norma de B de X es menor o igual que de X, porque le están quitando un elemento, ¿verdad? Entonces, si toman X y le aplican B, o se queda del mismo tamaño, se hace menor. Le vuelven a aplicar B, o se queda del mismo tamaño, se hace menor. Entonces, nunca van a salir de la bola donde iniciaron. ¿Sí? Entonces, ninguno de esos puede ser hipercíclico.
Pero Rolewich demostró que si toman un número complejo lambda de módulo 1, entonces lambda b es hipercíclico. ¿Sí? Por ejemplo, el operador 2b. ¿Sí? ¿Qué hace este operador? Mueve todo hacia atrás, corta una entrada, entonces hizo la norma más pequeña, ¿verdad? Pero luego multiplica por 2. Entonces lo hace más grande. Pero ¿cuál es la relación entre la norma de este y la norma de este? Pues quién sabe, no es, de ninguna manera es obvio. ¿Sí? Y de hecho, Rolewich demostró que existen vectores hipercíclicos. ¿Sale? No les quiero poner la demostración de esto porque no es muy complicada la demostración en sí, pero ocupa una herramienta que me llevaría un ratito demostrar. ¿Sí? Rolewich, como lo hizo, fue que construyó explícitamente un vector hipercíclico. Sí, básicamente agarró un conjunto denso de sucesiones finitas y los acomodó de manera juiciosa en un vector gigantesco. ¿Sí? Y demostró que ese era un vector hipercíclico. ¿Sale? Bueno. Varios años después, Héctor Sala se puso a estudiar esto en lo que se llaman espacios de desplazamiento con pesos. ¿Sí? Y básicamente eso quiere decir lo siguiente. Voy a tomar, en lugar de tomar el espacio LP usual, voy a tomar el espacio LP con pesos. Es decir, voy a tomar las sucesiones AN, indexadas por los naturales, por los enteros no negativos, tales que esta suma es finita. Fíjense que estoy aumentando aquí unos números lambda k que son reales positivos. Si estoy tomando el espacio LP de antes, pero le estoy agregando un peso a cada entrada. ¿Sí? Y aquí tengo los mismos operadores, ¿no? El desplazamiento hacia atrás, B, y el desplazamiento hacia adelante, S. ¿Sale? Estos operadores, el desplazamiento hacia adelante, se puede ver que nunca es hipercíclico. El desplazamiento hacia atrás vamos a ver que es hipercíclico bajo ciertas condiciones. Pero primero hay que ver si es continuo. ¿Sí? Resulta ser que es continuo, acotado es la palabra clave aquí, si solo si la diferencia de el cociente de los pesos, el supremo, es finito. ¿Sí? Es decir, esta razón de los pesos está acotada. ¿Sale? No importa mucho. Pero lo que Salas hizo fue demostrar que este operador de desplazamiento hacia atrás es hipercíclico si solo existe una sucesión creciente nk de enteros, tales que los pesos se van a cero. ¿Sí? Y de hecho esto incluye el ejemplo de Rolewich, porque el ejemplo de Rolewich se puede pasar a un desplazamiento con pesos, ¿sí? Y ahí los pesos son 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, etc. Y pues por eso es hipercíclico, porque se van a cero. ¿Sale? De ninguna manera es obvio esto, si lo están viendo, decir, ¿cómo estará esto? No, no es obvio, nada más se los quiero mostrar porque lo quiero comparar con algo que va a venir más adelante. El desplazamiento hacia adelante, como ya les había dicho, nunca es hipercíclico. ¿Sí? Básicamente por ese maldito cero que aparece al inicio. Ese cero mete mucho ruido. Se puede hacer esto para espacios LP que no son ya unilaterales, que ya no están indexados solamente por los enteros no negativos, sino por todos los enteros, tanto negativos como positivos. Sucesiones bi-infinitas, ¿no? Que se van infinito hacia un lado y hacia el otro. ¿Sí? Y hacemos el mismo truco. Tomamos las sucesiones bi-infinitas y definimos el espacio LP de Z como aquellas sucesiones tales que esta suma es finita. ¿Sí? Y defino los mismos operadores. Aquí excepto, aquí nada más que hay un punto importante. Ahora aquí tengo un elemento de la sucesión que es el elemento 0, pero hay un elemento antes que es el -1. ¿Sí? Entonces, el operador hacia atrás lo que hace es que toma esta sucesión y la mueve hacia atrás, pero ahora la que queda en la posición 0 es el A1. ¿Sí? Y el desplazamiento hacia adelante, pues mueve todo hacia adelante. El que queda en la posición 0 es el A-1. Pero si bien estos dos operadores son como que lo mismo, ¿no? ¿Sí? En el otro caso no, en el caso unilateral no, porque a veces es 0, que mete problemas. Pero aquí esto es lo mismo, es como, pues, ¿qué me importa si voy hacia la derecha o hacia la izquierda? Es un movimiento nada más, ¿verdad? Entonces, esto se puede ver que son unitariamente equivalentes, es decir, son lo mismo, y por lo tanto solo hay que estudiar uno de ellos. ¿Sí? Y lo que usualmente hacemos es considerar el desplazamiento hacia atrás. El desplazamiento hacia atrás es acotado, también si solo si esta condición se cumple, y Salas determinó cuándo el desplazamiento hacia atrás es hipercíclico en el espacio bilateral. Si solo existe una sucesión de enteros positivos nk, tales que los pesos cumplen cierta condición. No se preocupe mucho qué quiere decir la condición, quiere decir que los pesos se van a 0 hacia allá y se van a 0 hacia allá, pero de una manera particular. ¿Sí? No importa mucho de qué manera.
Lo que quiero que noten aquí es que están caracterizados completamente. ¿Sale? Bueno, ok. Pues esto es historia ya más o menos antigua. ¿Sí? Entonces déjenme decirles de qué espacios me interesan a mí estudiar. Me interesa estudiar estos espacios definidos en árboles dirigidos. ¿Qué es un árbol dirigido? Bueno, es una gráfica. ¿Sí? ¿Qué es una gráfica? Una sucesión de puntos, un bonche de puntos, ¿sí? y flechas entre los puntos. Son gráficas dirigidas, entonces no nada más son líneas entre los puntos, son flechas que van de un punto y van al otro. ¿Sí? Y voy a decir que una gráfica dirigida es un árbol dirigido si no tiene circuitos dirigidos. ¿Qué es un circuito dirigido? Pues un bonche de flechas que empieza en un punto y termina en el mismo punto. ¿Sí? Que es débilmente conexa. Quiere decir que si le quitan las direcciones a las flechas, piensen que es una gráfica normal, es conexa, es decir, es de una sola pieza. ¿Sí? Y si el ingrado de cada vértice es 0, 1, ¿qué es el ingrado? Bueno, es el número de flechas que le entran a un punto, a un vértice. Es el ingrado. ¿Sí? Y el exgrado es el número de flechas que salen de un vértice. ¿Sí? Entonces voy a decir que es un árbol si el ingrado de cada vértice es 0, 1. Es decir, en cada punto o nada más le cae una flecha o no le cae ninguna. ¿Sí? Bueno, voy a asumir que B es infinito innumerable. ¿Sí? Voy a tratar solamente con árboles infinitos. Pero el árbol es localmente finito, es decir, de cada punto ya sé que nada más entra una flecha o ninguna. Pero además voy a asumir que de cada punto solamente sale un número finito de flechas. ¿Sí? Una raíz va a ser un vértice de ingrado 0. Una raíz es decir, un punto donde no le cae ninguna flecha. ¿Sí? Y se puede demostrar, y no es muy difícil, ejercicio, ¿sí? De hecho es muy fácil de demostrar, tienen que empezar un ratito, que si hay una raíz, esta es única. ¿Sí? Si hay un vértice de ingrado 0, no solamente hay uno solo, no puede haber ningún otro. ¿Sale? Y esta raíz la denotamos por root. ¿Ok? Claro, no tiene por qué haber una raíz, pero si la hay, es única. ¿Sí? Una hoja va a ser un vértice de exgrado 0, es decir, un vértice donde ya no sale nadie, como que se queda colgando ahí, ¿no? Tal vez va a ser un dibujo de un árbol. Y un cabo suelto, ¿sí? Va a ser un camino dirigido infinito, va a ser algo así. Tengo aquí mi árbol, y un cabo suelto va a ser básicamente algo así. Esto. ¿Sí? ¿Ok? Como que una parte de la gráfica donde ya todo va, entra, sale, entra, sale, entra, sale, no tiene nada de diversión, ¿no? En ningún momento se bifurca ni nada. ¿Sí? Si tomo dos vértices y tengo una arista dirigida U y B, voy a decir que U es el padre de B y B es el hijo de U. ¿Sí? Y la relación la voy a denotar así, U es el padre de B. ¿Sí? ¿Ok? Básicamente en este dibujo, este es U y este es B. U es el padre de B. ¿Sale? Y obviamente, si U es el padre de B, pues B es el hijo de U. ¿Sí? Y al conjunto de hijos le llamo chi de U, ¿no? Por el inglés de children. ¿Sí? Y obviamente U es padre de B si solo si B es hijo de U. Obviamente puede haber varios hijos, pero solamente un padre, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? En inglés sí mejor porque es parent, ¿no? No hay la connotación masculina que hay en español. También voy a hablar de los n padres. ¿Quiénes son los n padres? Pues los padres de los n menos 1 padres. Pues, ¿quiénes son los dos padres? ¿Quién es el 2 padre? Pues el padre del padre, ¿no? El abuelo. ¿Quién es el 3 padre? El bisabuelo, ¿no? Etcétera. Obviamente, no todos tienen por qué tener n padres, ¿no? Por ejemplo, la raíz, si hay una raíz, no tiene ni siquiera padre. Los hijos de la raíz tienen padre, pero no tienen abuelo. ¿Sí? ¿Y por qué padre y no madre? Porque te digo que en inglés es parent y ahí no está connotación, y cuando lo traduje, suena más feo decir que alguien no tiene madre. Entonces mejor decir que no tiene padre, ¿no? Bueno, entonces el conjunto de, obviamente si hay n padres, pues hay n hijos, ¿no? El conjunto de los n hijos de un vértice lo denoto así, chi de n de u, son los vértices tales que el n padre de b es u. ¿Sale? Bueno, ok, ¿y ahora qué me interesa? Me interesa estudiar operadores definidos en espacios LP de árboles. Aquí el dominio son los vértices. ¿Sí? Tomo funciones
que dominen los vértices y con valores en los complejos. Y pido que la suma de los valores multiplicados por ciertos pesos sea finita. Sí, lo mismo que sucedía en el caso del LP clásico, el LP chiquito. Nada más que aquí tengo una riqueza mayor de estructura donde estoy poniendo la función. ¿Sí? Y es un espacio de Banach bajo la norma usual. Bueno. Y lo padre de aquí es que hay otros tipos de operadores. ¿Sí? Déjenme definirles este operador. Voy a ir rápido porque ya se me vuela el tiempo. Tomen el espacio LP y voy a definir el operador S que le voy a llamar desplazamiento hacia adelante o desplazamiento simplemente. Y lo que hace el desplazamiento es que ese F de un vértice, toman la función F, la aplican S. Y el resultado de aplicarle S en cada vértice es tomar F del padre. ¿Sí? Y si tiene padre, si no tiene padre, le asignan 0. ¿Ok? Aquí está un ejemplo. Aquí está un árbol dirigido. ¿Ok? Y aquí están los valores de F. Estos puntos, estos números de acá son los valores de F. ¿Sí? ¿Quién sería S de F? Bueno, pues S de F sería esto. Sí, fíjense, aquí estaba el punto 1. Entonces, después que le aplique S, ¿cuánto va a valer la función aquí? Pues lo que valía en su padre. ¿Cuánto va a valer aquí? Lo que valía en su padre. ¿Cuánto va a valer aquí? Lo que valía en su padre. ¿Cuánto va a valer aquí? Lo que valía en su padre. ¿Cuánto va a valer aquí? Lo que valía en su padre, que ya no lo puse, ¿verdad? Aquí está el valor de S de F. Sí, por eso aquí le puse signo de interrogación, porque no sé qué valor había arriba, ¿verdad? ¿Sale? Entonces, si este es F, este es S de F. ¿Sí? Y si hubiera una raíz, como no tiene padre, S de F va a valer ahí 0. ¿Sí? Como tiene sentido que le llame desplazamiento, no estoy dando los valores. Si pinto el árbol así como colgando hacia abajo, todas las flechas apuntando hacia abajo, lo que estoy haciendo es tomar los valores de arriba y los desplazo hacia abajo. ¿Sí? Bueno. Voy a saltar esto. El operador, se puede ver que es acotado el operador S. ¿Sí? Y una pregunta natural es, bueno, ¿y a poco S puede ser hipercíclico? ¿Sí? Bueno, vamos, aquí es un ejemplo. Piensen que F está dada de esta manera y este punto sí es una raíz. No tiene padre, ¿verdad? Y aquí puse ciertos valores de F. ¿Qué pasa si le aplico S? Me da 0 ahí, ¿verdad? ¿Qué pasa si le aplico ahora S a esto? Me da 0 ahí. ¿Qué pasa si le aplico otra vez S? Me da 0. ¿Qué pasa si le aplico otra vez S? No desaparecieron los valores estos, ¿ok? Esto simplemente se va moviendo hacia abajo. ¿Sí? Pero fíjense que esto me dice que las órbitas, todas, por ejemplo, todas valen 0 aquí. ¿Sí? Entonces piensen en el conjunto piensen en la órbita, en F, SF, S cuadrada de F. Todas valen 0, excepto quizá F, en la raíz. Bueno, eso quiere decir que va a ser imposible aproximar una función que no valga 0 en la raíz, a menos que de pura casualidad, en este caso, por ejemplo, a menos que de pura casualidad haya valido 0.1. Pero si vale 0.5 ya no la puedo aproximar. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que si tengo un árbol con raíz, no puede ser hipercíclico. ¿Sí? Bueno. Ok, entonces voy a considerar que no tienen raíces. Aquí está un ejemplo. Otra vez una F. Ahora ya no pido que haya raíz. Veo F y le aplico S de F. ¿Sí? Y ahora le aplico otra vez S de F. Le aplico otra vez S de F. Le aplico otra vez S de F. ¿Sí? Noten pinté ahí un par de vértices de rojo, ¿verdad? ¿Sí? F aquí y aquí podría valer diferente, pero una vez que le aplico S, valen lo mismo. Y siempre van a valer lo mismo. ¿Sí? O sea, este siempre va a valer lo mismo que este. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Pues que no voy a poder aproximar funciones que tengan valores diferentes aquí y allá. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si hay un vértice que se divida en dos, que salgan dos flechas, tampoco puede ser hipercíclico. Es decir, si hay un vértice de x grado al menos 2, ese no es hipercíclico. ¿Sí? Entonces ya tengo prohibidas dos cosas. Tengo prohibidas raíces y tengo prohibidas vértices de x grado 2. ¿Sí? Entonces no puede haber eso. Y si no puede haber eso, ¿qué tipo de árboles puedo tener?
Bueno, si lo piensan un poquito, nada más hay dos tipos de árboles que puede haber. Puede ser que el árbol tenga hojas o no. Si no tiene hojas, tiene que ser exactamente este árbol. ¿Sí? Porque no tiene raíz y ningún vértice se puede partir en dos. Tiene que ser uno, y luego el siguiente uno, y no tiene raíz, entonces tiene que seguir del otro lado por siempre. Entonces tiene que ser este árbol. Pero si es este árbol, pues entonces esto no hice nada nuevo. Este es el ejemplo de Salas. Este es simplemente el espacio LP indexado por los enteros. ¿Sí? Entonces, pues, sí hay operadores hipercíclicos, pero ya están dados por el teorema de Salas. ¿Sí? Esto es si si T no tiene hojas. Pero puede ser que T sí tenga hojas. Es decir, que hay un vértice del cual no salga nada. Bueno, en ese caso, el árbol es este. ¿Sí? No tiene raíz, ningún vértice se puede dividir en dos, pero sí hay un vértice del cual ya no sale nada. Tiene que ser esto. Pues esto no es más que los enteros no negativos, ¿no? Entonces esto no es más que el desplazamiento de Salas unilateral. Pues tampoco hay nada nuevo, ¿no? ¿Sí? Bueno, pues yo estaba yo leyendo esto y estaba yo muy decepcionado porque dije, ay, qué bonito operador, seguro puedo encontrar hiperciclicidad aquí y cuernos, ¿no? Estos teoremas que les puse hace un momento no son nada difíciles, son de 3 líneas, se puede demostrar entonces, que no hay operadores hipercíclicos, excepto los de Salas. Pero entonces me acordé que muchas veces lo que sucede es que si el operador no es hipercíclico, su adjunto sí. Entonces me di la tarea de calcular el adjunto de S. ¿Sí? Y el adjunto de S resulta ser este operador que tiene una forma muy fea. Básicamente toman la función G y lo que hacen es que van a tomar los valores de los hijos de U y los suman todos. ¿Sí? Pero hay que poner unos pesos aquí. ¿Sale? Esos pesos me parecieron horripilantes y entonces lo que hice fue que dije, pues los quito. ¿Sí? Asterisco, se puede demostrar que se pueden quitar y no pasa nada. ¿Ok? Es decir, que el operador que queda es unitariamente equivalente a este. ¿Sale? Y entonces definí lo que es el desplazamiento que le llamé hacia atrás, que lo que hace es que toma la F y en cada vértice se suman los valores de los hijos. ¿Sí? Aquí les pongo un ejemplo. Aquí está una función F, le voy a aplicar B. ¿Qué va a valer ahora aquí? La suma de estos dos. Punto 1, ¿verdad? ¿Qué va a valer aquí? La suma de estos dos. ¿Qué va a valer aquí? La suma de estos dos. ¿Qué va a valer aquí? La suma de los que hay aquí abajo. ¿Sí? Entonces aquí está BF. Eso le llamo el desplazamiento hacia atrás. Estoy desplazando los valores de F hacia arriba, ¿no? Para mí atrás es acá y adelante es acá. ¿Sí? ¿Sale? Claro, como tengo este y este, al desplazarlos hacia atrás los tengo que combinar de alguna manera. Y una manera de combinarlos es sumarlos, ¿no? Habría otra manera de combinarlos, poner promedios, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, ok. Resulta ser que este desplazamiento hacia atrás es acotado. No me quiero detener en esto, nada más la notación. Gamma U, voy a denotar la cardinalidad de chi de U. Es decir, gamma U va a ser el número de hijos de U. Aquí en este dibujo, gamma de este punto es 2, ¿no? Gamma de este punto es 2. ¿Sí? Bueno, entonces se puede demostrar que es acotado en ciertos momentos y lo único que quiero que noten es que si Q es igual a 1, es decir, estoy en el espacio L1 y tengo la asociación constante, entonces la norma de B es menor o igual que 1. ¿Sí? Esto ya me descarta hiperciclicidad en este caso, porque quiere decir que la norma de B quiere decir que sea menor o igual que 1, quiere decir que toma el vector y cuando le aplico B lo deja de tamaño igual o más chico. ¿Sí? Pero eso nada más pasa si Q es 1 y lambda es constante. Bueno, vamos a ver, ¿puede haber hiperciclicidad aquí? Bueno, aquí tomo una hoja, es decir, un vértice del cual ya no sale nada. Aquí está una F y le aplico S. Se me olvidó decir, en la definición de B, cuando una suma se toma sobre un conjunto vacío, lo usual es pensar que vale 0 la suma. Sí, entonces aquí, ¿cuál va a ser el valor aquí después de aplicar B? Pues 0, ¿verdad? ¿Sí? Y cuando vuelvo a aplicar otra vez, aquí se va a quedar siendo 0, 0, etc. De nuevo, otra vez, esto me dice que no puede ser hipercíclico si hay una hoja. ¿Sí? Ok. Entonces, teorema. Si el árbol dirigido tiene una hoja, no es hipercíclico.
Entonces puedo considerar solamente árboles sin hojas, ¿no? Árboles en invierno. ¿Sale? Bueno, vamos a suponer que los árboles no tienen hojas. ¿Sí? Bueno, aunque dejen poder un poquito más despacio y aquí ya esto. Entonces, existe hiperciclicidad se puede darle hiperciclicidad de B, pero resulta ser que sí se puede. ¿Sí? Y este es el resultado que ya me gustó mucho. Vamos a considerar, voy a llamarle gamma UN la cardinalidad de los n hijos de U. ¿Sí? Y notemos que como T no tiene hojas, esta cantidad siempre es positiva. Todo el mundo siempre tiene un hijo y el hijo tiene un hijo y el hijo tiene por lo menos un hijo, etc. Entonces gamma U de n siempre es mayor que 0. ¿Sí? Y voy a definir esta cantidad rara, omega U de n. Omega de U de n es lo siguiente. Tomo la suma de los pesos correspondientes a los n hijos de U y tomo de alguna manera el promedio, excepto que tengo que ponerle aquí este Q. ¿Sí? Fíjense, esto de acá, gamma UN, es el número de objetos acá. Entonces, de alguna manera es el promedio, ¿no? Un promedio ponderado, si quiere. ¿Sí? Bueno, resulta ser lo siguiente. Si tiene un árbol dirigido sin hojas, pero con raíz, y una asociación de números reales positivos y el operador de desplazamiento hacia atrás acotado, resulta ser que si existe una asociación creciente de enteros nk, tales que estos promedios se van yendo a 0, entonces el operador es hipercíclico. ¿Sí? Y este es un teorema no trivial, porque de aquí se pueden sacar muchos ejemplos de operadores hipercíclicos en estructuras de árboles. ¿Sí? Todo lo que hay que hacer es escoger los pesos de manera juiciosa. ¿Sí? Noten que este parece al teorema de Salas, excepto que no es sí, solo sí. Estoy diciendo, si hay una asociación de enteros positivos, tales que esto se cumple, entonces B es hipercíclico. El teorema de Salas era un sí, solo sí. Entonces, ¿qué pasa con la otra dirección? Bueno, la otra dirección va más o menos de esta forma. Tomen igual un árbol sin hojas, con raíz y el operador B acotado. Si B es hipercíclico, resulta ser que existe, para cada U en B, para cada vértice, existe una sucesión de enteros tales que esta cantidad se va a infinito. Y seguro no recuerdan la expresión anterior, pero se recuerdan que no era esto. Era un promedio ponderado de los pesos. Aquí lo que tomo es los pesos a la menos 1 entre Q, los sumo y quiero que esto vaya infinito. ¿Sí? Se ve muy, muy diferente. ¿Sí? Y es algo muy frustrante para mí, que son condiciones muy, muy diferentes. Y eso quizá me dice que no son las mejores condiciones posibles. ¿Sí? Excepto que tenemos un caso donde sí son las mejores condiciones posibles para ciertos árboles. ¿Ok? Y les quiero comentar cuál es. Acuérdense que si Q era igual a 1 y lambda era la asociación constante, la norma de B era menor o igual que 1. Entonces, la norma de Bx es menor o igual que X. Entonces, B no puede ser hipercíclico, porque cada vez que aplican B, no se hace más grande el vector. Siempre queda igual o más chico. Imposible que sea hipercíclico. Pero resulta que si toman la asociación constante 1 y el desplazamiento es acotado, resulta ser que B es hipercíclico si solo si T no tiene cabos sueltos. Es decir, si no tienen cosas como esta de aquí. ¿Ok? Y ese ya es un teorema, desde mi punto de vista, no porque sea mío, pero se me hizo bien bonito. Porque uno lo que trata de hacer cuando uno estudia análisis funcional en gráficas, uno trata de decir, a ver, tengo una condición analítica y quiero interpretarla como una combinación combinatoria. Y quiero ver si es un sí, solo sí. Y esto es exactamente lo que me dice. Una propiedad analítica es exactamente equivalente a una propiedad combinatoria, una propiedad sobre la forma del árbol. ¿Sí? ¿Ok? Y esto es muy sencillito de demostrar, ¿ok? Entonces sí se los voy a demostrar suponiendo los dos teoremas anteriores. ¿Sí? Vamos a suponer que T no tiene cabos sueltos y vamos a demostrar que B es hipercíclico. ¿Sí? Si T no tiene cabos sueltos, pues entonces la sucesión de n hijos es una sucesión no decreciente. Tienen un vector U, se fijan en su 1 hijo, tiene al menos 1. Se fijan en sus 2 hijos, pues es mayor o igual que 1, ¿no? A lo mejor seguramente es 2 o 3. Se fijan en los hijos de los hijos. Hay más, hay más, hay más. ¿Sí? La única manera de que siempre fuera constante es si hubiera un cabo suelto. Si empezaran aquí, siempre dicen, pues tengo un hijo, 2 hijo, 3 hijo, 4 hijo.
¿sí? Pero como no admito cabos sueltos, esta sucesión de enteros siempre debe crecer. Como crece, se va a infinito. Es una sucesión de enteros que nunca se queda fija, ¿verdad? Y se va a infinito, tomen esta cantidad, que era el omega. Los lambdas son todos unos, ¿verdad? Y cuando suman todos estos, ¿qué les da? Pues gamma UN, entonces esta suma les queda 1 entre gamma UN a la Q menos 1. Pero esto se va a infinito, entonces esto se va a 0, que es la condición de hiperciclicidad. ¿Sí? Entonces, B es hipercíclico. ¿Sí? Claro, aquí le estoy ocultando la parte padre de la historia, que es por qué es hipercíclico si se cumple esta condición, ¿verdad? Que esto vaya a 0. Pero bueno, es para que vean que esta parte es sencilla. ¿Sí? Ahora, la otra condición, supongamos que B es hipercíclico y quiero probar que no tiene cabos sueltos. Supongamos que tuviera un cabo suelto. ¿Sí? Si hay un cabo suelto, pues me paro aquí en el cabo suelto y lo que sucede es que cada punto del cabo suelto tiene solamente un descendiente. ¿Sí? Cada descendiente tiene grado 1. ¿Sí? Tomo uno de los descendientes y para ese descendiente esta sucesión siempre vale 1, ¿no? Tomo sus unos hijos es 1, sus 2 hijos es 1, sus 3 hijos es 1. Y ahora tomen esta cantidad. ¿Cuánto vale? Pues los lambdas son 1, ¿verdad? Entonces esta suma es la suma de cuántos unos de gamma W estrella NK. Pero esta sucesión es 1, no se puede ir infinito. ¿Sí? Pero entonces B no es hipercíclico, porque si B era hipercíclico, esta sucesión tenía que irse a infinito. ¿Ok? Y tan. ¿Sí? Eso demuestra el teorema. ¿Sale? Estos dos teoremas eran para árboles con raíz. ¿Qué pasa si tenemos árboles sin raíz? Bueno, aquí tenemos un teorema del mismo estilo, ya no les voy a dar muchos detalles. Aquí necesito dos cantidades, esta cantidad omega y esta cantidad teta. ¿Sí? Y resulta ser que si estas dos cantidades se van a 0, cuando K tiene infinito, entonces B es hipercíclico. ¿Sale? Lo único que quiero decirles de esto es que con esto también se puede construir ejemplos. ¿Sí? Por ejemplo, que les pinté aquí. Es un árbol sin raíz. ¿Sí? El árbol continúa hacia allá, ¿no? No puedo ir más hacia allá, pero hacia allá. ¿Sí? ¿Ok? Y lo que estoy poniendo aquí no son los valores de la función, sino los valores de los pesos. ¿Sí? ¿Quiénes son los pesos? Bueno, tomo un SNR tal que sea mayor que 2 a la Q menos 1. El 2 tiene que ver con cada quien tiene 2 hijos. ¿Sí? Si ese es mayor que 2 a la Q menos 1 y ponen estos pesos, ponen aquí en este nivel ponen pesos 1, aquí nivel pesos 1 entre S, 1 entre S cuadrada, 1 entre S cúbica y lo mismo aquí abajo, 1 entre S, 1 entre S cuadrada, 1 entre S cúbica. Si hacen esto, entonces, para este árbol, el operador B es hipercíclico. ¿Quién sabe quién es el vector hipercíclico? Eso es muy difícil de construir, pero se sabe que es hipercíclico y hay una cantidad infinita de vectores hipercíclicos. ¿Sí? Bueno, ya para terminar, ¿qué cosas hemos estado tratando de pensar? Bueno, pues para árboles con raíz encontramos condiciones necesarias para la hiperciclicidad y condiciones suficientes, pero no encontramos condiciones que sean al mismo tiempo necesarias y suficientes. Un teorema tipo Salas. ¿Sí? Eso está aquí. Perdón, es que aquí esto es para los casos con raíz. Para los casos sin raíz, sí, el problema está más gacho, porque para los con raíz, por lo menos para ciertos casos, los pesos 1, tenemos condiciones necesarias y suficientes. Pero para los árboles sin raíz, no tenemos una clase decente para los cuales tengamos un teorema bonito como el del cabo suelto. ¿Sí? Entonces, ¿qué clases podemos tener ahí de árboles sin raíz donde todo sea un sí, solo sí? ¿Ok? Y, de nuevo, para árboles con raíz, se pueden encontrar condiciones de la forma sí, solo sí. ¿Sale? Bueno, ya, es demasiado tiempo. Muchas gracias. ¿Una pregunta? Ahí estás. ¿Comentario? Sí, yo tengo una pregunta. Dime. Bueno, va a ser muy simple mi duda, pero cosas nuevas. Los árboles que se trabajan aquí, o sea, son finitos, o sea, siempre va a tener un... Son infinitos, siempre siguen hacia abajo. Ok, pensé
porque eran finitos. No. Todo tiene que ser infinito. Si fuera finito, el espacio es de dimensión finita. Y entonces no puede haber hiperciclicidad ahí. Si son árboles con una cantidad infinita de vértices. Obviamente no puedo dibujarlos todos, ¿verdad? Pero siempre hay una infinidad de vértices. Dime. ¿Los operadores no acotados son hipercíclicos? Esta pregunta me la han hecho varias veces. El problema de tratar ahí es que para operadores no acotados tienes siempre un problema de dominio. El dominio no puede ser todo el espacio. Entonces, cuando quieres, tomas X, la aplicas B. Digamos, X está en el dominio, la aplicas B. Y ahora el problema es si B de X está en el dominio. Ok, a lo mejor está, pero luego lo vas a aplicar B y tienes otra vez el mismo problema. B de X está en el dominio. Entonces, mi feeling es que el problema ahí es bien complicado y muy restrictivo. Pero seguro hay gente que ha estudiado eso. Y no sé cuáles sean los resultados. Dime, Daniel. Estos son árboles bidimensionales. Sí. Los puedes proyectar en un plano. Claro. Pero cualquier árbol lo puedes proyectar en un plano, ¿no? No sé, esa es mi duda. Existen árboles tridimensionales en donde se vayan partiendo. Sí, no, lo puedes proyectar en un plano, no pasa nada. Sí, o sea, el chiste de árbol es que no tenga ciclos dirigidos. Y mientras no tenga ciclos dirigidos y sean localmente finitos, que cada quien tenga un número finito de vértices, lo puedes proyectar en el plano. Eso no es problema. ¿Sí? Allá atrás. ¿Y hay una razón por qué los árboles, prácticamente el árbol que prácticamente siempre trabajaba era prácticamente el cantor? ¿El árbol que quién trabajaba, perdón? El de cantor, el de ramo, por ejemplo. Ajá. Solo era por... No, nada más para el dibujo, para ilustrar el dibujo. Pues soy muy malo para dibujar con tics, entonces lo más fácil era poner dos, ¿no? Pero de hecho no tienen que ser regulares, pueden tener, cada vértice puede tener 5 hijos, otro puede tener 3, otro 2, otro 1, etc. Bueno, le damos las gracias a Rubén. Gracias. Saliendo por avenida.